La escóbula de la brújula. Y posiblemente diría que hay dos crímenes no resueltos más famosos. Uno, evidentemente, es el de JFK, aunque digan que está resuelto con todos los agujeros que hay. Y otro que es súper famoso, evidentemente, es Jack el Destripador. Jack el Destripador, que además en nuestro taller del pintor hay obras pictóricas relacionadas con toda esa crónica negra, con todo lo que ocurrió, y hay un pintor el que incluso algunos autores, algunos investigadores lo consideran que es el asesino, ¿no, Marcos? Sí, bueno, David, estás en lo cierto, porque bueno, siempre aquí en esta sección somos muy amantes de la belleza, del arte, pero hoy traigo un taller del pintor que es que huele a muerto, o sea, así como os digo, porque precisamente un tal Walter Schickert, bueno, pues estaba relacionado de alguna forma con los crímenes sucedidos en el barrio de Whitechapel por Jack el Destripador, el famoso Jack el Destripador, y os cuento un poco la trayectoria de esta persona. Walter Richard Schickert es un pintor de origen alemán. Bueno, habría que llamarle Walter, ¿no? Porque Walter es un poco ya con el acento inglés, ¿no? Entonces, es un pintor alemán impresionista o posimpresionista que residió gran parte de su vida en Alemania. Él, en Inglaterra. Perdón, en Inglaterra. Y ha sido relacionado con los crímenes de Jack el Destripador, pero veréis por qué. Porque precisamente lo que cuentan después los escritores es que este hombre estaba absolutamente obsesionado con la figura de Jack el Destripador. Él inició sus pasos como actor, pero bueno, poco a poco fue viendo que no era su tema, y se decidió absolutamente por la pintura. Viajó incluso a París, conoció a Edgar Degas, que le influenció notablemente, es decir, la pincelada, los colores de esta persona, de este artista, es muy parecida a Edgar Degas, que os comento, es pues, esa pincelada divisionista, esa especie de impronta del color. Pero Walter Schickert le daba una especie de sentido trágico, lúgubre, unos colores absolutamente apagados. Yo me he fijado muy bien en un retrato que él tiene, que a pesar de ser un artista bien parecido, con unas facciones, bueno, pues bien proporcionadas, tiene un autorretrato que es absolutamente demoledor, ¿no? Se retrata a sí mismo con una mirada turbia, absolutamente depravada, porque es como, me imagino yo, se ve a sí mismo. Esto es increíble, porque lo que es la pintura, lo que es la forma de pintar de un artista o de esculpir de un escultor, se parece mucho a la grafología, dice mucho de lo que tú tienes en el interior, y eso lo reflejas. Entonces, bueno, ¿por qué se le relaciona a esta persona con los crímenes de Jack el Destripador? Él estuvo obsesionado con esta etapa, con estos episodios de Whitechapel, e incluso alardeaba de que conocía al propio asesino. Él empezó a hacer una serie de cuadros con una serie de asesinatos que hubo, que le llamaban los crímenes de la ciudad de Cadman, es decir, un barrio londinense llamado Cadman, y lo que es el tema, aparece sencillamente varios cuadros en que aparece una prostituta desnuda boca arriba y un señor bastante corpulento sentado al lado, como apesadumbrado. Él jugó muchas veces con lo que es el doble sentido de estas pinturas, como que, bueno, pues este hombre estaba pues muy apesadumbrado con las deudas, y miraba a su mujer que estaba plácidamente dormida, o que la acababa de asesinar y estaba en esos momentos de turbación que aparecen inmediatamente después. De todas formas, Marcos, y todas estas imágenes que tú estás comentando, ya saben todos los oyentes que las pueden ver ahí en nuestra página en Facebook. Por lo que estoy viendo de todas las imágenes, él como que se especializó en hacer toda esta serie de desnudos, pero además con un ambiente muy luctuoso, muy tétrico, muy trágico incluso, ¿no? Efectivamente, sí, él paseaba
pasaba por todas las noches, por esos barrios neblinosos, y le encantaba meterse en estas, incluso me imagino que conocería estas habitaciones, estos cuchitrines. De hecho, él alardeaba de que estuvo alojado en uno de las habitaciones donde asesinó a Jack el Destripador, a una de las 5 víctimas. Él estuvo ahí alojado y de hecho creo que lo pinta. Efectivamente, Jesús tiene un cuadro del que parte todo, bueno, sigue con esa tendencia de reflejar esta idea de los crímenes, y pinta un oscuro y un macabro cuadro que se llama La habitación del destripador. Esto hay que entornar los ojos y verlo de una forma borrosa o muy pequeñito para ver qué está pasando ahí. Vemos un cuarto a contraluz, todas unas masas oscuras, todo muy borroso, muy tocado de una forma extraña, y aparece, unos dicen que es una silueta al lado de la ventana, como que pudiera indicar al asesino, ¿no? Otros dicen que es una percha con una casaca de gala militar colgada, que también podría apuntar a la identidad de este asesino. Bueno, pues resulta que la casera que alquilaba esta habitación, por lo visto, este hombre alquiló esta habitación, por lo visto, alquiló la habitación, se alojó. Y le comentó a Sicker impregnarse de sus energías. Que el anterior inquilino sospechaba de él porque tiene un comportamiento extraño. Bueno, resulta que pasa el tiempo, la policía, yo he contado más de 18 sospechosos, incluso de todo tipo de profesiones, incluso hasta mujeres, etcétera. El primero que levanta el dedo acusador para designar como implicado en estos asesinatos es el escritor Stephen Knight, de 1976, que con su libro Jack el Destripador, la solución final, donde argumenta, una teoría de conspiración alrededor de la realeza británica y la francmasonería. Knight, este escritor... Ahí es nada, Nada menos y nada más, ¿no? Afirmaba que los asesinatos del Destripador fueron planificados como una especie de cortina de humo para proteger un poco el honor, que la realeza se sentía amenazada porque el duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, por lo visto era un crápula aficionado a la bebida, a los prostíbulos, sí. Y entonces esto, podría ser una auténtica amenaza para la corona. Esta supuesta declaración de Sicker, ¿por qué la conocemos? En el libro de Sicker aparece nada menos que un hijo ilegítimo del pintor que muere en 1942 y le cuenta a Stephen Knight que antes de su muerte él participó, Sicker, el pintor, participó en esa especie de conspiración que hubo en aquella época con el Claro, estuvo aquí implicado hay de dos forma. cosas, ¿no? Las pruebas, si no me equivoco, y Yanire, tú has escrito un libro sobre el tema, La maldición de Whitechapel, apuntan en 2 líneas. Una, que creo que no se han obtenido ningún tipo de pruebas al respecto, y luego, por otra parte, sí que queda muy patente la obsesión de Sicker con lo que es esos crímenes, con que incluso a él le hubiera gustado poder hacerlos, y como no los hace materialmente, los pinta. Y los documenta. Es decir, él sigue todo el tema, con lo cual ahí muestra una clara obsesión del pintor hacia todo el fenómeno. Sí, pero de eso a que sea sospechoso del asesinato. Claro. De hecho, falta la prueba del que estaba realmente obsesionada, que es, la gran que es ventaja Patricia que Cornwell. La gran ventaja que tuvo escritor, que acaba de citar, es que enseguida se hizo una película con la versión que además se llamaba Asesinato por decreto, con Michael Caine y demás. Entonces, claro, aquello tuvo una repercusión tremenda. Se investigó esa posibilidad y se empezó a descubrir que si Richard Bull, que era el médico de la reina, en aquella época casi no tenía movilidad, por lo tanto era muy difícil que, como él contaba en el libro, se pudiese manejar por Londres en el carruaje, bajarse del carruaje, destriparse a las mujeres. Hay sospechas de que el duque de Clarence realmente era homosexual, pese a toda la historia que había con él, que se le situaba en prostíbulos, pero parece ser que tendía más hacia la homosexualidad que hacia la heterosexualidad. Pero fue una teoría que caló muy profundamente, incluso, si os acordáis, hace unos años la película de Johnny Depp, From Hell, apuntaba nuevamente a esa teoría porque la verdad que es atractiva. Es atractiva, es muy atractiva. Sí, la cuestión está en que, otro escritor, ya más tarde, en 1990, John Overton Fuller, no solamente le implica, sino que le acusa como el propio Jack el Destripador,
como lo apunta por esta especie de conspiración. Además, parece ser que dice que, pues que estas 5 prostitutas en un principio querían acusarle y le chantajeaban, y entonces por eso se cometieron estos asesinatos. En fin, todo esto quedó sin mucho fundamento hasta que llega Patricia Cornwell con su libro en el 2003, Retrato de un asesino, Jack el Destripador, caso cerrado. Ella va mucho más allá, porque pretende demostrar la autoría del pintor en los asesinatos, y nada más ni nada menos que con su fortuna compra muchas obras de este pintor. Pero con la sola idea, incluso ha llegado a destrozar partes de las propias pinturas para obtener ADN, y entonces ya entra en una serie de parámetros de la policía actual, de los CSI, en la que está estos parámetros de ADN para compararlo con la tinta, con la saliva de los sellos que se utilizaron, con los propios sobres. Entonces va mucho más allá y lo implica con todos estos... diciéndole que realmente eso fue una pantomima y que él pintaba eso realmente imbuido de esa sensación. Bueno, ni el primer escritor que os he citado, ni Fuller, ni Patricia Cornwell, al final tienen unas pruebas contundentes que den lugar, a definir quién fue el asesino. Realmente, si miramos las fotografías, que son horribles, no sé, también estoy dudando si ponerlas en la propia canal de YouTube, son muy parecidas a los bocetos que hizo posteriormente Schicker de lo que es Mary Kelly, por ejemplo, que es la más aparatosamente la carnicería más gorda. Impresionante. Walter Schicker tiene una serie de esbozos en la misma posición que se encontró a Mary Kelly, pues con todo ese desastre que hizo. Y hay una obra en concreto que se llama La cama de cobre, de 1908, que, yo creo que mirando este cuadro realmente, con esa pintura, con esa pincelada deshilachada que tenía este pintor, es que parece que estamos viendo a una mujer absolutamente desgarrada y ultrajada y asesinada. Realmente se ve que este pintor disfrutaba con la recreación de estas pinturas, y se ve un despliegue absolutamente placentero de regocijarse en todas estas series de pinturas, por ejemplo el desnudo reclinado de Adeline. Como conclusión a estas investigaciones, como hemos dicho, por encima de esos 18 sospechosos, que hay muchísimos más, yo diría que no se ha hallado unas pruebas contundentes, a pesar del esfuerzo de Cornwell, ni de los demás escritores, que el hijo ilegítimo de este señor no sabe si eso fue una mentira, una verdad, si el duque de Clarence, nieto de la reina, como ha mencionado Yanire, podría ser no centrado en la violencia hacia las mujeres, sino que era una cuestión de homosexualidad. Todo queda absolutamente flotando en la incógnita, y es absolutamente a día de hoy un caso sin resolver. Eso que has descrito realmente es la historia de 2 obsesiones. Por una parte, la de Walter Schicker, que estaba obsesionado con esos retratos, vio las fotografías que se publicaban en la época, por lo tanto sí tenía esa parte morbosa. Lo que pasa es que luego tuvo una vida impecable, o sea, de decir que se ha analizado la vida de Walter Schicker. Él muere de una longeva y nunca estuvo implicado en ningún asunto turbulento ni nada, o sea que... Y luego es la obsesión de Patricia Cornwell, que se empeñó, y acaba de publicar otra obra, la segunda parte, que se ha empeñado de que este pintor es el asesino, pero claro, también es que va su fortuna y va su credibilidad ahí, entonces tiene que justificar un poco toda la inversión que ha hecho en sus novelas. He traído aquí una carta como perla del propio Jack el Destripador, ya arrugada por el paso del tiempo. Una buena copia. Hecha con sangre, en la que dice, y se la manda al jefe de policía, que dice: desde el infierno, from hell, señor Luz, señor, le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. Puedo enviarle un cuchillo ensangrentado con el cual se extrajo. Si se espera usted un poco, firmado, atrápeme cuando pueda, señor Lu.